¿Qué pasaría si, la decisión más insignificante de una noche de fin de semana, o sea, un impulso de apenas un segundo, se convirtiera en una cuenta regresiva implacable? Una cuenta regresiva donde el trofeo es, literalmente, la vida misma. Es una premisa fuertísima. Cañón. Imaginen que una sola acción desata una onda expansiva que destroza a una familia entera, quiebra a un grupo de amigos y, pues, pone en jaque a las autoridades. Bienvenidos de vuelta a DFC Books. Hola a todos. Antes de arrancar, por favor dejen en los comentarios cualquier petición de libros que quieran para futuros análisis. Nos encanta leer qué obras intrigan a quienes nos escuchan y construir estos recorridos a partir de esas sugerencias, la verdad. Sí, siempre estamos leyendo sus comentarios. Totalmente. Hoy vamos a sumergirnos en una obra brutal, vertiginosa, que fue escrita en 1996, pero que, escalofriantemente, sigue siendo un reflejo exacto de los riesgos que acechan en la oscuridad de cualquier discoteca moderna. Hablamos de Campos de Fresas, de Jordi Sierra y Fabra. Y la misión de nuestro análisis de hoy, de este recorrido, es desentrañar esta novela que transcurre en la asfixiante ventana de un solo fin de semana. O sea, no es solo un relato sobre los peligros de las drogas de diseño, ¿no? Ajá. Es sobre la absoluta fragilidad de la juventud, digamos. Es un estudio psicológico, sobre el poder salvador de la amistad, la carga aplastante de la culpa y cómo el azar puede destruir los planes más brillantes. Todo esto estructurado casi literalmente como una partida de ajedrez contra la muerte. Y a ver, detengámonos ahí, porque eso es vital. Sí, esa estructura es, de hecho, el primer golpe de genialidad del libro. El autor decide prescindir de divisiones tradicionales, o sea, de capítulos normales. En su lugar, el avance de la trama está marcado por movimientos de ajedrez. Por ejemplo, la obra arranca con blancas E4. Es que me parece una paradoja enorme, ¿no? Porque el ajedrez es el juego del control absoluto. Exacto. Es de información perfecta, donde no hay dados, no hay azar, solo la consecuencia lógica de tus decisiones. Y sin embargo, los personajes de este libro están lidiando con el caos total. Sí, totalmente. O sea, con una sustancia misteriosa y con reacciones biológicas que son incontrolables. Y exactamente por esa paradoja funciona también. Esa tensión entre control y caos es el núcleo de la novela. La estructura de ajedrez marca el tono de estrategia, de acción y reacción, porque cada personaje se convierte en una pieza en este tablero urbano. Moviéndose a contrarreloj. Moviéndose a contrarreloj, ajá. Cada minuto que pasa sin que encuentren una respuesta, el destino de la protagonista se define un poco más hacia el jaque mate. Uf, durísimo. Es un mecanismo brillante para mostrar cómo la juventud cree tener el control del tablero, ¿no? Hasta que un movimiento en falso revela que en realidad están jugando a ciegas. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque tenemos que presentar a las piezas de este tablero humano, empezando por la pieza central que es Luciana Salas. Claro, la protagonista. En el lenguaje frío de la prensa que veremos más adelante la llaman LSM. Luciana tiene 18 años, es brillante, campeona juvenil de ajedrez, la clásica chica modelo con un futuro impecable por delante. Literal, la promesa de la familia. Sí, pero esa noche, por tomar una pastilla de éxtasis, o EVA, como se le conocía en ese círculo, sufre un golpe de calor fulminante y cae en un coma profundo. A partir de ese colapso, su propia mente, que queda como aislada del exterior, se convierte en el campo de batalla principal. Luciana es la reina blanca acorralada, básicamente, y orbitando a su alrededor tenemos piezas que entran en pánico total. Por ejemplo, está Eloy, su novio. Su situación es fascinante desde el punto de vista psicológico. ¿Porque él no estaba ahí? Exactamente. Él no salió a la discoteca esa noche, se quedó estudiando para unos exámenes. Es decir, hizo lo correcto y precisamente por no estar ahí para protegerla, desarrolla un síndrome de culpa del sobreviviente que es devastador. Esa culpa es brutal. Sí, y esa culpa se transmuta en pura adrenalina y lo convierte en el motor de una investigación paralela, casi obsesiva, para intentar salvarla. Luego están los peones que estaban con ella en el tablero, o sea, sus amigos, los que consumieron exactamente la misma sustancia, pero por alguna razón siguieron de pie. Los sobrevivientes de la noche. Ajá. Cinta, que está absolutamente consumida por una culpa que la corroe por dentro. Santi, el novio de Cinta, que intenta ser como el pilar de apoyo, pero claramente se siente superado por una tragedia que no logra procesar. Es que son chavos, no saben cómo lidiar con eso.
Totalmente. Y Máximo, que carga con un nivel de responsabilidad mucho más oscuro porque, pues, fue él quien hizo el contacto inicial para conseguir las pastillas a través de un conocido llamado Raúl. Y no podemos dejar fuera a dos figuras femeninas que son cruciales para el peso emocional de la obra, de los primeros capítulos hasta el final. Por un lado, Loreto, la mejor amiga de Luciana. Uy, el personaje de Loreto es fuertísimo. Sí, Loreto no estaba en la fiesta porque está librando su propia batalla a muerte, pero en el silencio de su habitación. Tiene una bulimia severa. Es un personaje desgarrador que funciona como un espejo oscuro de Luciana. Un paralelismo muy marcado ahí. Ajá. Y por otro lado está Norma, la hermana menor, de casi 15 años. A través de Norma, el autor retrata esa disonancia cognitiva de la adolescencia, ese egoísmo visceral de sentir que su fin de semana se arruinó, chocando violentamente con el terror paralizante de perder a su hermana mayor. Sí, esa dualidad es súper real. Y bueno, por supuesto, toda partida necesita un antagonista, ¿no? La pieza que introduce el veneno en el tablero. El Mosca. Exacto. Poli García, alias El Mosca. Un traficante de poca monta. Un hombre de unos 30 años, de nariz aguileña, que se aprovecha de la ingenuidad de estos chicos. Él fue quien les vendió esas pastillas específicas, las que estaban marcadas con el logo de una media luna. Y para entender cómo chocan estas piezas, debemos observar el incidente incitador. Esa llamada telefónica de madrugada que parte la vida de la familia Salas en dos. Ningún teléfono suena a las 3 de la mañana para dar buenas noticias, la verdad. Nunca. Luis y Esther, los padres de Luciana, reciben la notificación de que su hija está en el hospital clínico. El autor no escatima en describir la crudeza del momento, desde el capítulo 1. Cuando llegan al hospital, y Eloy aparece poco después, la tensión en esa sala de espera es asfixiante. Es que la reacción del papá de Luis cuando se entera de que el coma fue inducido por una pastilla estalla en una ira absoluta y casi violenta contra los amigos. Les grita con todo. Sí. Y esa reacción me parece súper reveladora. O sea, es muy fácil juzgar al padre y pensar que es un hombre agresivo, pero esa rabia desproporcionada es puro terror disfrazado. Es impotencia pura. Es la impotencia total de un adulto que de pronto se da cuenta de que no puede proteger a su hija del mundo exterior. Y la narrativa juega con estos contrastes visuales todo el tiempo. Vemos a Norma entrando a cuidados intensivos, observando a su hermana impecable, pero conectada a tubos y monitores como un experimento médico fallido. Una imagen superclínica. Ajá. Y en la escena siguiente nos trasladan a un after hour donde Poli García sigue vendiendo la misma mercancía, rodeado de luces estroboscópicas y música ensordecedora. Absolutamente indiferente a la vida que acaba de apagar. Ese montaje paralelo es brutal, o sea, te vuela la cabeza. Y en el epicentro de ese huracán está la conciencia de Luciana. A pesar de la inmovilidad clínica de su cuerpo, su mente está hiperactiva. Está atrapada. Atrapada en un estado liminal, exacto. Ella describe esta oscuridad como la paz del vientre materno. Siente un miedo primitivo, pero también una atracción innegable hacia esa nada indolora. ¿Por qué no duele estar ahí? Exacto. La barrera médica entre el coma y la vigilia se siente infranqueable para ella. Oye retazos de conversaciones, pero no puede mover un solo músculo para responder. Es desesperante. Lo cual nos lleva a una de las explicaciones médicas más aterradoras de la novela. En medio del caos del hospital, el doctor Pons interroga a Cinta, Santi y Máximo. Los chicos súper desesperados le hacen la pregunta lógica. Que cualquiera haría. Sí. Le dicen, oiga, si tomamos exactamente lo mismo, ¿por qué nosotros estamos bien y ella se está muriendo? Claro. Y aquí, el libro da una lección magistral sobre farmacología que destruye el mito de la droga predecible. Pons les explica que estas drogas de diseño son química pura, sí, pero en el mercado negro están cortadas con cualquier cosa, para abaratar costos. Con yeso, polvo de ladrillo. Talco o venenos fulminantes como la estricnina. Y no es solo el componente químico, sino la termorregulación. El MDMA o el éxtasis afecta severamente la capacidad del cuerpo para regular su temperatura. Te fríe por dentro. Literal. Si a eso le sumas el esfuerzo físico de bailar durante horas en un ambiente saturado, la deshidratación o, irónicamente, la hiperhidratación por tomar demasiada agua de golpe, los órganos simplemente colapsan. Piénsenlo así, para quienes nos escuchan.
Consumir estas sustancias sintéticas de composición anónima es, haz de cuenta, exactamente como jugar a la ruleta rusa con una pistola química. Qué buena analogía. Pero lo aterrador es que aquí el tambor de la pistola no es el arma en sí, es tu propio metabolismo. Uf, sí. O sea, puede que tus enzimas hepáticas procesen el veneno hoy y no pase nada. O puede que una condición subyacente que jamás supiste que tenías apriete el gatillo. El detonante final no está en la pastilla, lo pone la biología irrepetible de cada persona. Esa es la clave, la ruleta rusa biológica. Y cuando Eloy asimila esta información en los capítulos siguientes, entiende algo vital. Se le prende el foco. Exacto. Entiende que si logran conseguir una pastilla idéntica con el mismo lote y la marcan en la media luna, los toxicólogos podrán analizarla, descubrir con qué veneno específico cortaron el éxtasis y aplicar un tratamiento dirigido. Eso lo cambia todo. Eso transforma la desesperación de Eloy en una cacería contrarreloj por las calles de la ciudad. Es una premisa increíble para detonar la acción. Por cierto, si están disfrutando de este recorrido por Déficit Books, no olviden suscribirse. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayendo estos análisis profundos cada semana. Sí, denle el botón de suscribirse. Ahora, a medida que la noche avanza y entramos, en la segunda fase del libro, la persecución arranca, pero también vemos cómo la carga psicológica empieza a aplastar a los personajes secundarios. Totalmente. Entra en el tablero el inspector Vicente Espinós, quien encarna, digamos, el esfuerzo institucional por comprender un fenómeno cultural que de plano los rebasa. Sí, no entienden a los jóvenes. Nada. Espinós debe navegar por el submundo de la música electrónica, buscando el rastro de la pastilla de la luna. Paralelamente, los amigos de Luciana tienen que enfrentar la cruda luz del amanecer al volver a sus casas. El bajón anímico y químico. Y la desconexión es total. Máximo, por ejemplo, se enfrasca en una pelea brutal a gritos con su padre, ilustrando esa fractura generacional donde los padres no tienen las herramientas para entender el dolor de sus hijos. Y los hijos no saben cómo pedir ayuda. O sea, se encierran, y el impacto del trauma en la intimidad es muy fuerte. Vemos a Cinta que llega a su casa destruida y rechaza por completo el consuelo físico de su novio Santi. No deja ni que la abrace. No tolera que la toque. La culpa se ha solidificado en una barrera física entre ellos. Pero si hablamos de barreras físicas y psicológicas, tenemos que profundizar en Loreto. Para mí, la trama de la mejor amiga es el pilar emocional que sostiene la novela entera. Es un análisis clínico y súper crudo de los trastornos alimenticios. Cuando la madre de Loreto, aterrorizada por el estado cadavérico de su hija, vacila sobre si darle la noticia de Luciana o no, vemos ahí la sobreprotección inútil. Que al final le hace más daño. Claro, Loreto eventualmente se entera y experimenta una epifanía aterradora frente al espejo de su habitación en el capítulo 28. Se desnuda, mira sus clavículas marcadas, la piel translúcida, el cuerpo consumido y de pronto la negación se rompe. Es que el paralelismo es perfecto, ¿no? Luciana está muriendo por un accidente inducido por la búsqueda de euforia. Ajá. Y Loreto se da cuenta de que ella misma se está asesinando lentamente mediante una compulsión de inanición. Ambas conductas extremas nacen de la misma ilusión adolescente que es el control. El falso control. Sí, Luciana creyó controlar la fiesta química. Loreto cree controlar su entorno decidiendo qué no entra en su cuerpo. Y al ver la inminencia de la muerte de Luciana, Loreto hace un pacto silencioso consigo misma. Decide sobrevivir. Es un acto de voluntad monumental. ¡Cañón! Y mientras las amigas luchan por su vida, aparece una figura que representa, la capitalización de ese dolor. Mariano Zapata, un periodista de nota roja. Uy, Zapata. Al enterarse del coma de una adolescente de clase media, Zapata ve una mina de oro mediática, o sea, su gran oportunidad. Literal. Sin ningún tipo de escrúpulo, engaña a la hermana menor, a Norma, presentándose falsamente como miembro de una asociación juvenil de ayuda. Todo para extraerle detalles íntimos sobre la vida de Luciana, sus costumbres, sus aficiones. Para construir el perfil de la víctima perfecta. Exactamente. Y a ver, quiero presionar un poco sobre este punto porque es muy fácil simplemente tachar a Zapata de buitre y ya está. Pero la novela plantea una disyuntiva ética que me parece brillante. Zapata justifica sus métodos argumentando que una portada brutal, cruda y sensacionalista va a actuar como un shock térmico para la sociedad. Claro, ese es su argumento. Él dice que al exhibir a esta chica modelo destruida por una droga,
Va a aterrar a miles de jóvenes esa misma noche y los va a disuadir de consumir. Entonces, yo pregunto, desde una filosofía estrictamente utilitarista, ¿acaso no tiene un punto? ¿Hay un límite válido entre crear conciencia social urgente y explotar la tragedia personal de una menor de edad? Pues mira, es el debate ético central de los medios de comunicación, ¿no? Y el libro es muy cauteloso al no dar una respuesta masticada, analizando el texto de manera imparcial. Por un lado, la lógica de Zapata se basa en el impacto preventivo. Ajá. O sea, la idea de que el fin justifica los medios y el resultado es salvar vidas anónimas a través del miedo. El utilitarismo puro. Exacto. Pero por otro lado, desde una ética deontológica, sus acciones violan derechos humanos fundamentales. Manipular psicológicamente a una menor en estado de shock, pisotear la privacidad de una familia en su peor momento e infiltrarse en un hospital, todo eso destruye la dignidad del individuo en favor de una supuesta lección masiva. Claro, el individuo deja de importar. Sí, y el autor expone la hipocresía de Zapata en el texto, evidenciando que su motivación principal no es la salud pública, sino vender periódicos y ganar prestigio profesional, pero disfrazando su ambición de servicio comunitario. Es una reflexión durísima sobre quién se beneficia realmente de nuestras tragedias. Totalmente de acuerdo. Y mientras este periodista redacta frenéticamente su artículo, bautizado con el título súper sensacionalista de Bailando con la muerte, el reloj no da tregua. Entramos a la recta final del sábado. Las horas cuentan. Sí, Eloy se embarca en un descenso a los infiernos, recorriendo antros y refugios de madrugada buscando a Raúl, que es el eslabón perdido para hallar al traficante. Y a la par, Loreto libra la batalla más titánica de su vida en su propio comedor. Hace un esfuerzo sobrehumano para tragar un simple plato de sopa frente a sus padres. ¡Wow! Esa escena es intensa. Sí, luchando contra cada instinto de su enfermedad. Y de estas encrucijadas éticas y batallas íntimas, entramos de lleno a lo que la novela estructura como el jaque mate, el clímax a partir del capítulo 37. El clímax de la novela es una convergencia de crisis, la verdad. En el hospital, Luciana sufre convulsiones violentas. Su cuerpo empieza a ceder ante la toxicidad y los médicos desplegan maniobras de resucitación. Están a punto de perderla. Sí, y en su paisaje mental, Luciana visualiza esto como un tablero donde está acorralada. La reina negra, que es la personificación de la muerte, la tiene arrinconada. Pero Luciana recuerda una partida real en la que, teniendo todas las piezas en contra, ganó simplemente agotando a su oponente a base de paciencia y resistencia. Esa memoria la ancla. Exacto. Decide no rendirse a esa oscuridad reconfortante. Decide luchar por el dolor de la vida, porque vivir a veces duele. Y la tragedia roza niveles insoportables cuando el Dr. Pons tiene que hablar con los padres sobre la inminente muerte cerebral y poner sobre la mesa la donación de órganos. Es la aceptación del abismo. Es que es devastador. Y justo en ese instante de máxima vulnerabilidad, cuando las defensas emocionales y físicas de la familia están rotas, Zapata logra colarse en la habitación de cuidados intensivos y toma la fotografía de Luciana intubada. Es el triunfo del morbo, neta. Es la invasión total, pero la esperanza resiste en las calles. Eloy finalmente encuentra a Raúl, y el estado de Raúl es un testimonio perturbador de los excesos de la cultura máquina de la época. Sí, lleva casi 24 horas bailando sin parar. Imagínate, con el cerebro frito por los químicos, metido en un bucle repetitivo. Sin embargo, al escuchar que Luciana está muriendo, un chispazo de culpa penetra su estupor y le da a Eloy la información crítica. Le suelta la sopa. Le dice que Poli, el traficante, seguramente estará esa tarde abriendo el mercado en una discoteca juvenil muy popular llamada Popes. Y ahí es cuando Eloy contacta a Cinta, Santi y Máximo. La culpa paralizante que sentían en la madrugada de pronto se transmuta en pura determinación. Los 4 amigos convergen en la discoteca para cazar al traficante, recuperar una pastilla y, de alguna forma, redimirse. Ese momento en el que entran a Popes tiene una tensión cinematográfica impecable. Mientras tanto, el inspector Espinós, haciendo trabajo policial de vieja escuela, rastreando las pensiones baratas, deduce el mismo paradero. Se cierra el cerco. Sí, el cerco se cierra sobre Poli García. Cuando Eloy y sus amigos escudriñan el lugar, finalmente lo localizan cerca de los baños.
El cruce de miradas es eléctrico. Polly, que es un criminal de bajo nivel y, la verdad, un cobarde, se da cuenta de que está rodeado por jóvenes furiosos y entra en pánico absoluto. Sale corriendo del local. Sale corriendo y desata una persecución urbana desesperada por las calles. Es una secuencia donde el ritmo de la prosa literal imita los latidos acelerados. Tienes a Polly corriendo ciego de terror, perseguido de cerca por Eloy, impulsado por una mezcla de amor y furia primitiva, y detrás de él el resto de los amigos. Todos corriendo. Sí, y para aumentar la presión, Spinozzi y la policía llegan justo en ese instante y se suman a la cacería. Polly está rodeado por todos los frentes, la justicia institucional y la justicia emocional. No tiene escapatoria. No, y en un giro que demuestra lo absurdo y frágil de la vida, su final no llega por un disparo ni un golpe heroico. Al intentar saltar a una acera, Polly resbala estúpidamente, cae de espaldas, su nuca impacta violentamente contra el asfalto y su cráneo se fractura, provocándole la muerte instantánea. Es un final anticlimático, pero tremendamente realista, ¿eh? Sin embargo, antes de desplomarse por completo, el instinto de preservación o la simple inercia de Polly hace que arroje su mercancía por la rejilla de una alcantarilla cercana. El peor escenario posible. Cuando Eloy llega derrapando a la escena y ve el agua sucia, llevándose las pastillas que eran la única llave química para salvar a Luciana, el mundo se le viene abajo. Toda la carrera, todo el esfuerzo de 24 horas esfumados en la corriente de una alcantarilla. ¿Es frustrante? Y de nada le sirve a Eloy que la policía encuentre en el bolsillo del cadáver un ticket del bar La Perla, lo cual, bueno, les permitirá desmantelar la red del gran jefe mafioso Alejandro Castro. A Eloy no le importa el narcotráfico internacional, le importa el corazón de Luciana. Sí, él solo quería la pastilla. Pero es aquí, en los últimos latidos de la novela, ya en el epílogo, donde el autor nos recuerda que el azar también puede jugar a favor de la vida. Ay, este momento es clave. Cinta, que venía rezagada en la persecución por el agotamiento físico y mental, llega a la escena del accidente. En medio de la confusión policial y el llanto de Eloy, baja la vista. Y ahí está. Allí, en el suelo sucio, a unos metros de la alcantarilla, divisa un pequeño círculo blanco. Es una única pastilla con el sello de la media luna, que se le escapó de los dedos a Polly durante la frenética huida. Ese pequeño cilindro químico es la victoria final, la pieza clave que los médicos necesitaban para descifrar el veneno. Te lo juro que ese cierre me pone la piel de gallina, porque la novela culmina entrelazando las tres grandes victorias de la narrativa en un paralelismo poético sublime. Yo como lector lo sentí cañón. Sí, convergen todas. Por un lado, la victoria física de Eloy recuperando la pastilla contra toda probabilidad. Por otro, Loreto ganando su propia guerra silenciosa en el baño de su casa, resistiendo con lágrimas en los ojos las ganas de vomitar, abrazando la vida. Qué fuerte. Y en el núcleo de todo, Luciana, en su mente, toma su caballo blanco y destroza a la reina negra, expulsa la muerte del tablero, y en las últimas líneas, el milagro médico sucede. Abre los ojos, parpadea contra la luz cegadora del hospital y reconoce el rostro de su hermana Norma. El regreso a la vida. Para entender la magnitud de esta obra, hay que situarla en su contexto. Yo estoy convencida de que Jordi Sierra y Fabra escribió esto en medio del auge de la tristemente célebre Ruta del Bacalao en España, un fenómeno sociológico masivo donde miles de jóvenes empalmaban discotecas desde el viernes hasta el lunes. Impulsados por la música máquina. Exacto. Música que rondaba los 160 bits por minuto y sostenidos artificialmente por drogas sintéticas. Fue una época de hedonismo extremo y accidentes de tráfico mortales. Pero lo verdaderamente perturbador, y lo que hace a esta novela inmortal, es que si le quitas la estética noventera, la psicología subyacente sigue intacta. Exacto. Cambian los nombres, cambian las sustancias. Hoy en día los jóvenes no hablan de EVA, hablan de fentanilo, de TUSI o de nuevas moléculas sintéticas indetectables. Los géneros musicales mutan, la estética de las discotecas es otra, pero esa ilusión adolescente de invulnerabilidad, esa creencia ciega de que ellos tienen el control sobre sustancias diseñadas en laboratorios clandestinos para hackear su cerebro,
no ha cambiado ni un milímetro. Nada, sigue igual. Y eso nos deja con una reflexión bastante incómoda para quienes nos escuchan hoy. La coreografía sigue siendo la misma. Y la pregunta que flota en el aire es, ¿seguimos como sociedad bailando ciegamente con la muerte sin atrevernos a mirar quién es el que realmente pone la música? Qué manera de ponerlo en perspectiva, neta. Es una historia que te obliga a mirar de cerca las piezas que movemos todos los días en nuestro propio tablero y a cuestionar esa falsa red de seguridad que creemos tener. Así es. Nos sirve para recordarnos que a veces basta un solo movimiento no calculado para que el juego entero se desplome. Gracias a todos por sintonizar DFC Books. Ha sido un recorrido intenso y revelador, pero recuerden que desmenuzar estas historias es lo que nos da perspectiva. El conocimiento es la mejor defensa que tenemos en el tablero del mundo real. Hasta la próxima.